Okay, so theology is the study of God. This we have settled. Theology means the study of God. Así que ya hemos establecido que la teología es el estudio de Dios. For us, there are different divisions of studying God, different theology, different divisions of theology. Quiero comentarles que existen diferentes categorías dentro de la teología. So I want to look at these different divisions and explain them in this last hour. Así que quiero hablar de estas diferentes categorías y poder explicarlas. The first division is the one that we are probably most familiar with, and this is systematic theology. Y la primera categoría es quizás la que más estamos familiarizados y es la teología sistemática. Systematic theology is any study that answers this question. La teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta: what does the whole Bible teach us today about any given topic? ¿Qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? We are seeking to discover what the Bible teaches us about a topic. Estamos tratando de encontrar lo que la Biblia nos enseña de un tema, so that we might be able to apply that to our lives today. Para que podamos aplicar eso a nuestras vidas en la vida diaria. We do not interpret Scripture by culture. No interpretamos la Escritura a través de la cultura. But we are to interpret culture by Scripture. Pero debemos de interpretar la cultura por medio de la Escritura. So we come to Scripture, we say, what does the Bible teach about this topic, and how do I apply this? How do I speak to my culture with this information? Así que primero nos acercamos a la Biblia para encontrar qué es lo que enseña la Escritura y después enseñarle a nuestra cultura lo que la Biblia enseña. We need to admit that the work of theology is not an easy task. Debemos de reconocer que el trabajo de la teología no es sencillo. The Bible presents us with many ideas and concepts that are higher than our natural ability to understand. La palabra de Dios nos va a presentar con verdades que son más sublimes que nuestra habilidad natural de comprensión. This statement from Joel Beeke is helpful, I think. Creo que esta declaración de Joel Beeke nos va a ayudar. The search for understanding leads us to the hard work of close reading. La búsqueda de la comprensión nos llevará al arduo trabajo de la lectura meticulosa, careful thinking, meditación profunda, fervent prayer, oración ferviente, and conferring with other Christians who are wiser than we are. Y consultar con otros creyentes que son más sabios que nosotros. A systematic theology is based on the Scripture. I am studying to see what the Bible says about all of these topics. La teología sistemática está basada o fundamentada en la Escritura. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña de estos temas? So if we were to look at a systematic theology, so I have here this systematic theology by Joel Beeke. Así que si consideráramos algún tomo de teología sistemática, yo tengo uno de aquí de Joel Beeke. I'm so sorry. That's okay. If you look at the table of the contents, si observamos a la tabla de contenidos, you'll see that it's divided into many subdivisions. Nos vamos a dar cuenta que está dividida entre varias subdivisiones. So for instance, we have what is called the prolegomena. Por ejemplo, tenemos lo que se le llama como el prolegomenos o el preámbulo de la teología, which is the study of the first things. It's what we are doing right now. Que es básicamente la introducción, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita.
We also have a bibliology, or the study of revelation and the authority of Scripture. También tenemos lo que es la bibliología o el estudio de la revelación y la autoridad de la palabra de Dios. We have theology proper, which is the study of God and His being and His attributes. Tenemos lo que se conoce como teología propia o el estudio de Dios, su ser, su naturaleza y sus atributos. Cosmology, the study of cosmos and creation. Cosmología o el estudio del cosmos y de la creación. Anthropology, the study of man. Antropología, que es el estudio del hombre. Hamartiology, the study of sin. Amartiología, que es el estudio del pecado. Christology, the study of Christ. Soteriology, the study of salvation. Cristología, el estudio de la persona de Cristo. Y soteriología, que es el estudio de la salvación. Pneumatology, the study of the Holy Spirit. Neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Ecclesiology, the study of the church. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Eschatology, the study of future things. Escatología, el estudio de los últimos tiempos. All of these together make up systematic theology. Todos estos de manera colectiva conforman lo que conocemos como la teología sistemática. Is there a benefit to systematic theology? ¿Hay algún beneficio en la teología sistemática? It's beneficial because it takes all of what Scripture says and organizes the facts of Scripture into subjects so we know what it teaches. Es muy beneficiosa porque toma todos los temas de la palabra de Dios y los organiza de una manera sistemática para que podamos con orden aprender acerca de cada tema. It also allows us to defend Christianity, because we can say, if somebody says, well, how do you know the Bible teaches it? Well, here are all of the verses, here are the places where I find this truth. Así que también nos beneficia en que nos posibilita una defensa de nuestras creencias, porque tenemos una lista de todos los pasajes de manera organizada. And because we are thinking hard and we're applying truth, it helps us mature in our faith as well. Y porque estamos meditando de manera cuidadosa y estamos pensando en estas verdades, nos ayuda en nuestro crecimiento y madurez en la fe. At its best, it also helps protect us from error. Y creo que uno de los mejores beneficios es que nos protege del error. A second major type of theology is what we call biblical theology. Una segunda principal tipo de teología es conocida como teología bíblica. And you might say, isn't all of our theology biblical theology? Y ustedes pueden estar sorprendidos y preguntarse qué no es toda nuestra teología bíblica, It's based on the Bible? qué no es basada en la Biblia. Yes, but that's not what we mean when we say biblical theology. Sí, pero eso no es a lo que nos referimos cuando decimos teología bíblica. Biblical theology is a development of progressive revelation about any particular doctrine of Scripture. Okay, lo que es la teología bíblica es el desarrollo y el progreso de la revelación de la palabra de Dios. We know more when we read the New Testament about, say, the doctrine of the atonement than the people in the Old Testament knew. Por ejemplo, nosotros ahora al leer el Nuevo Testamento conocemos un poquito más de la doctrina de la expiación en comparación con las personas del Antiguo Testamento. Divine revelation took place over the course of several centuries. La revelación divina se fue desarrollando a través o a lo largo de varios siglos. To a variety of people in a great diversity of circumstances. A una gran variedad de personas en diferentes circunstancias y contextos. God did not reveal all that He was going to reveal at the very first, or in a complete exposition. Dios no reveló todo lo que iba a revelar en una sola instancia o en un discurso solamente. God did not always use direct discourse or plain speaking. Y tampoco Dios siempre se reveló por medio de un discurso o un lenguaje literal. He used figures and symbols and types, gradually adding information and clarity to His message. Usó figuras, símbolos, tipos
ilustraciones que de manera gradual agregaban claridad a su mensaje general. Biblical theology traces this development. La teología bíblica traza este desarrollo. Another example, when John the Baptist sees Jesus, what does he say? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. If we just start with John chapter 1, we have, what does this mean, the Lamb of God? Si simplemente abrimos nuestra Biblia y comenzamos en ese pasaje, nos vamos a preguntar ¿a qué se refiere con el Cordero de Dios? Biblical theology goes back to Genesis, where God had to kill the animals to cover Adam and Eve. Lo que hace la teología bíblica es que se regresa al libro de Génesis y nos enseña el pasaje donde Dios tuvo que sacrificar un animal y cubrir el pecado de Adán y Eva. And then it progresses through the sacrifice system in the Old Testament. Y luego progresa para que podamos entender el sacrificio, el sistema sacrificial levítico. And then we have this statement David says in Psalm 51, the blood of rams and goats do not take away my sin. Y luego nos lleva al libro de Salmos, donde David dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar mi pecado. And so the biblical theology follows this progression until finally we get to the true Lamb of God, who is Jesus. Y la teología bíblica traza este desarrollo hasta que por fin llegamos al verdadero Cordero de Dios, que es Jesús. The beauty of biblical theology is we begin to see the unity of everything that God has done, and that everything fits together in an integrated system. El propósito principal de la teología bíblica es que podamos nosotros admirar esta hermosa unión que existe en la Biblia. And then somewhere between systematic theology and biblical theology, we have something that we would call exegetical theology. Y entre lo que es la teología sistemática y la teología bíblica vamos a encontrar algo que conocemos como la teología exegética. This branch of study answers the question, what does this particular part of the Bible teach? Esta rama de la teología contesta a la pregunta ¿qué enseña una parte particular de la Biblia? And so we study the Bible in a text, and we use the hermeneutical sciences to say what is the genre, what is the time, and so forth. Ok, así que nos acercamos, la teología exegética se acerca a un pasaje y presta atención al género, al idioma, haciendo uso de las reglas hermenéuticas de interpretación. Another way to look at exegetical theology is systematic theology is not just a series of verses that prove what I want to say. Otra manera de entender la teología exegética es el reconocer que la teología sistemática no es simplemente un conjunto de versículos que nos hablan de un tema en específico. But exegetical theology takes a text or a passage and breaks it open and says, what does this really mean, and how do I understand that with the rest of theology? Okay, y así que lo que hace la teología exegética es que analiza un versículo de manera meticulosa y para lograr entender cómo es que ese pasaje encaja con el resto de la escritura. And when we look at theology this way, we see that for a theological education, a seminary education, this is why we have language study, Greek and Hebrew, we have church history, we have exegesis, so that we can see how others have understood theology. So cuando hablamos en un contexto como un seminario, hablamos de exégesis y hablamos de el estudiar el griego y el hebreo, porque entendemos que estas son partes fundamentales para el estudio de la teología. And then we also have we have what is called historical theology. Y ahora tenemos un cuarto tipo que es conocido como la teología histórica, una cuarta categoría. Historical theology studies the traces and development of the understanding of theology through human history. Este es el estudio que rastrea el desarrollo y la comprensión de las ramas de la teología sistemática a través de la historia
de la reflexión de la iglesia. So if we look at a systematic theology, we can say, what does the Bible teach about the Lord's Supper? What does the Bible teach about baptism? What does the Bible teach about heaven and hell? Ok, si observamos la teología histórica, hacemos las preguntas, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, de la comunión del Señor, del infierno y del cielo? But historical theology says, well, how has our present understanding developed through the 2,000 years of church history? Y la teología histórica se encarga de examinar el desarrollo de tales doctrinas, cómo se ha desarrollado a lo largo de los 2000 años de la historia de la iglesia. We might say, for instance, why does the Catholic Church believe in transubstantiation in their mass, and why do Protestants not believe in transubstantiation? Podemos hacer un ejemplo, ¿verdad? Y observar por qué los católicos, ¿verdad?, tienen esta doctrina de la transubstanciación en su misa, y por qué nosotros como protestantes no creemos en la transubstanciación. Why is it that even among Protestants there are different understandings of the importance or the use of the Lord's Supper? Y cómo es que nosotros como protestantes también entendemos la importancia de la práctica de la Cena del Señor. So we don't always agree on everything. We go back through history to see how these doctrines developed. This is historical theology. Así que no siempre estamos de acuerdo, pero lo que hacemos es que vamos a la historia y vemos cómo se fueron desarrollando estas doctrinas. Esto es lo que se conoce como la teología histórica. Historical theology helps us not make the mistakes of the past. La teología histórica nos ayuda a no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. We are able to see the errors of the past. Somos capaces de reconocer los errores del pasado. We see the fallibility of men who have gone before us. Vemos la fiabilidad de los hombres que vivieron en el pasado, which reminds us that we too are fallible people who are prone to make mistakes. que nos recuerdan que nosotros somos personas que podemos cometer errores igual que las personas del pasado. By studying historical theology, we get to study with some of the greatest minds of the past. Al estudiar la teología histórica, nos vamos a encontrar con las mentes más brillantes del pasado. And then we also have what is called dogmatic theology. Y también tenemos lo que se conoce como la teología dogmática. Dogmatic theology would be the study of the dogmas, the specific doctrines of denominations. La teología dogmática es el estudio de los dogmas específicos de las diferentes denominaciones en el cristianismo. Why we do things the way we do them in our particular part of Christianity. Porque nosotros hacemos las cosas de la manera que lo hacemos en nuestro contexto particular como iglesia. A term we don't hear very often anymore is also polemical theology. Un término que usualmente ya no usamos en la actualidad es algo conocido como la teología polémica. Polemical theology comes from a word for war. It's a war word. Esta palabra viene del latín que significa guerra. The church has been under attack all through its history with false doctrines. La iglesia ha estado bajo ataque a lo largo de su historia con falsas doctrinas. And so we need to know how to protect ourselves against these false doctrines. Así que debemos de saber cómo podemos protegernos de estas falsas doctrinas. Polemical theology is the study of how can I defend the church. Esta doctrina se encarga de enseñarnos cómo nosotros podemos defender la iglesia. It is the defense of those errors that grow up within the church. Es una defensa de los errores que crecen dentro de la iglesia. There's also then apologetics. Y también está lo que conocemos como la apologética. And apologetics is the defense of Christianity
against the attacks outside the church. Y la apologética es la defensa de la fe en contra de los ataques que se suscitan afuera de la iglesia. From the earliest days, Christianity has been accused of being irrational and superstitious. Desde la antigüedad el cristianismo ha sido acusado o tomado como ser irracional. And though sometimes people saw the Christians as inferior to the traditional religion. Y la mayoría de veces las personas percibían a los cristianos como inferiores a la tradición. In our own day, we are, as Christians, we are seen as dangerous people to our society. Y aún en la actualidad nosotros como cristianos somos percibidos como un peligro a nuestra sociedad. We just saw it in the last month when the Supreme Court overturned Roe versus Wade and put an end to the right to abortion. Acabamos de ver recientemente con la decisión de la Suprema Corte de Justicia en contra de Roe contra Wade y que acabó con la protección federal con el derecho del aborto. The pro-abortion people, the pro-choice people began to attack Christians verbally by telling them that we're dangerous to our society. Y las personas que están a favor del aborto comenzaron a atacar a los cristianos bajo la idea de que nosotros somos una amenaza para esta sociedad. Or then there are also the criticisms that come out of evolutionary science or materialism or atheism. And so apologetics says, no, this is the defense of our faith against the outside attacks. Así que también encontramos ataques de parte de los científicos evolucionistas, de los materialistas, de los gnósticos que what was the last part? I'm sorry. Atheism, Yeah. materialism, And then- atheism, Darwinism. Darwinism. No, but then you said the Somebody? conclusion. I don't remember. I forgot to. I'm so sorry. I want you to remember. Oh, yeah, I remember now. Y es ahí donde la apologética nos ayuda a prestar defensa contra esas cosas. Okay. Okay. Good. All right. Thank you. And there are two approaches to apologetics. Y hay dos tipos de abordar la apologética. And just this is one approach is what we call presuppositionalism. Una forma de acercarnos a la apologética es lo que conocemos como el presuposicionalismo. Presuppositional apologetics La apologética presuposicional starts from the position that there is a God who has spoken to us in His Word, and I want to prove to you He exists. Esta postura comienza desde el fundamento de que hay un Dios que ha hablado y que la manera en que nosotros podemos comprobar la verdad es solamente desde su palabra. It's based on the first chapter of Romans where it says God has made Himself known through His creation. Está basado en el capítulo 1 de Romanos, donde dice que Dios se ha dado a conocer por medio de su creación. And so presuppositionalism takes the reality that God is in human hearts or in human minds, and it begins to show that the Christian way is the only way to true meaning in life. Ok, so el presuposicionalismo se encarga de demostrar que Dios también se ha revelado en nuestras conciencias y que solamente podemos conocer a Dios por medio de la Escritura. The second approach to apologetics is what we call evidentialism. Y el segundo modo de abordar la apologética es lo que nosotros conocemos como el evidencialismo. And this says, I want to prove to you that Christianity is right. Here is evidence, here is evidence, here is a proof, and build a case for Christianity. Y este acercamiento lo que trata de hacer es a bombardear a las personas con evidencias de la existencia de Dios y de esa manera hacer un caso para la existencia de Dios o demostrar la existencia de Dios. The caution with apologetics La advertencia con la apologética is that it comes with a rationalism. It seeks to prove rationally and intellectually the truth of God. es que no podemos negar el hecho de que está acompañado con un aspecto racional. And we understand from Scripture that the acceptance of the truth of God
is a product of the Holy Spirit changing the heart and the mind. It's not about an argument, a rational argument. Ok, y lo que encontramos en la Biblia es que la conversión solamente es posible por medio de la regeneración del Espíritu Santo y no por medio de un convencimiento intelectual. And then I have a question though, I don't know if it's, Yes. I'm sorry, so isn't presupposition, like the presupposition based on that foundation? The presuppositionalism seeks to confront unbelief by pointing out the inconsistencies of that individual's worldview. Yes, but it does base itself that only through the Word of God one person can be regenerated. Isn't that the focus or the goal of? I'm just seeking clarification, just based on Romans 1. Presuppositionalism begins with the bias or the presupposition that God exists and He is the only answer to our life. Okay. So la pregunta que le hice es que si no es la meta de la apologética presuposicional el hecho de que solamente por medio de la palabra de Dios las personas pueden llegar a un verdadero conocimiento de Dios, a una regeneración. Pero lo que él comparte es que esta posición, como quiera, siempre comienza con una idea preconcebida de que Dios existe y que Él se ha revelado. So all of us come to life with what we call a worldview. I see life and I make meaning out of a life. I put together a system for understanding. So, cada uno de nosotros nacemos y vivimos con una percepción del mundo que ya tenemos preconcebida. And if I don't start with God, then my life, my worldview is an inconsistent worldview. The pieces don't fit together. Así que si no empiezo con Dios, mi percepción del mundo está totalmente equivocada porque las piezas no van a encajar. Paul says in Romans chapter 1 that when they suppress the truth about God, right? They suppress the truth about God. What happens? Pablo nos dice en Romanos 1 que los incrédulos detienen con injusticia la verdad de Dios. They become futile in their thinking and vain in their imagination. Se hicieron necios y desecharon la sabiduría. And so those who suppress the truth about God have to invent meaning, and they have to invent purpose for life. Así que todos aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios tienen que inventarse sus propias verdades y su propio significado de la vida. And so what we want to be able to do is say, your life, I'll give you an example. If someone says that there is no creator God, So, si hay alguien que dice que no existe un Dios que ha creado todas las cosas, and that we are the consequence of time and chance, y que nosotros somos las consecuencias del tiempo y de la suerte, that we really came from nothing, que realmente salimos de la nada and we're going to nothing, y nos dirigimos hacia la nada, then that person has to say that life has no meaning whatsoever. entonces esa persona tiene que decir que la Biblia no tiene ningún propósito en lo absoluto. Life has no dignity. Human beings have no dignity, no worth. La vida no tiene dignidad y las personas no tienen ni valor ni dignidad. But you cannot live that way. You cannot live as though life has no meaning. If it has no meaning, I might as well just end it. Pero no puedes vivir de esa manera, como si la vida no tiene valor ni dignidad. Entonces, ¿por qué simplemente vivir? And so we point out, presuppositionalism points out and says, here's an inconsistency. You live as though your life is important, but your theory says it is not important. We need to bring those two things together. Así que lo que hace la apologética presuposicional es que demuestra ese estilo de vida tan absurdo donde las personas viven como si su vida importara, pero no tienen fundamento para demostrarlo. And so this is what we point at. Francis Schaeffer said that we want to
that people live in a house of cards. Y eso es lo que quisiera señalar. Francis Schaeffer, él dijo que nosotros vivimos en una casa de cartas. And we need to pull the pieces out so they see the meaningless without God. Y nosotros lo único que necesitamos hacer es quitar algunas cartas para que toda la casa se derrumbe y vean que no existe verdadero significado sin Dios. The next theology is what we call ethical or moral theology. La otra rama de la teología es lo que nosotros conocemos como la teología ética o moral. And this is just what we would think it is. It is the attempt to say, okay, since I know these things, how am I supposed to live my life according to God's ways? Así que, como lo imaginamos, lo que se trata de esta teología es como nosotros aprendemos estas cosas en la palabra, cómo debemos de vivir nuestra vida a la luz de esto. Or how am I to understand moral and ethical questions, dilemmas that daily confront me? O cómo puedo yo interpretar los desafíos éticos y morales a los cuales me voy a enfrentar a diario. So the systematic theologian says, what does the Bible teach? Así que el teólogo de la teología sistemática dice qué es lo que la Biblia enseña. Apologetics and polemics say, is it true? La teología apologética y la polémica se preguntan, ¿es esto verdad? And moral theology answers the third question of, so what? Y la teología ética o moral responde a la pregunta, ¿y entonces qué? We have to keep them all close together. Tenemos que mantenerlas todas muy cerca. Or if we let them go, if it's only systematic theology or if it's only moral theology, then we lose the warmth of our hearts, we lose the practicality, and we become just cold intellectuals. Si dejamos a un lado la teología sistemática y luego por otro lado la teología ética y moral, lo que va a pasar con nuestros corazones es que se van a enfriar y todo lo que nos vamos a convertir son simplemente en personas intelectuales. And so there is one last kind of theology that has a very rich history within Reformed circles. Así que hay una última categoría de teología que tiene una riqueza y un valor muy importante dentro de los círculos reformados. And historically this has been called experimental theology. Históricamente esta se conoce como la teología experimental. Or experiential theology. Experiencial, sí, teología. Okay. The Gracias, reason hermano. that we have to be careful, if I say experimental theology, what do I hear? What was it again? If I say experimental theology, what do I hear? Si yo digo teología experimental, ¿qué es lo que estoy escuchando? It's almost like I'm going to try this out. I'm going to experiment with this, right? I'm going to see if it works. Es como si estuviera diciendo, voy a hacer un experimento, voy a ver si funciona, vamos a intentarlo. So experiential may be more a better word. Experiencial puede que sea una mejor palabra. And experiential theology is that which brings it from my intellect into my heart and my affections. Y la teología experimental es lo que mueve la teología de mi intelecto hacia mi corazón y hacia mis emociones. Theology should always lead to doxology. La teología siempre debe de conducirnos a la doxología. We should be able to read theology and feel our hearts being warmed towards worship because of the grandeur of what we're learning about God. Siempre que leemos teología debemos de ser movidos a una adoración genuina por la grandeza de nuestro Dios. Experiential theology is that which it by grace humbles us. La teología experimental es aquella que por la gracia nos humilla. It results in a love for obedience. Resulta en un amor por la obediencia. It results in a desire to know more and more about this great God who has called me to himself.
nos impulsa a tener el deseo de conocer y conocer más a este majestuoso Dios. We should always say, when I come to the scripture, when I'm reading theology, a fat book like this, I say, how does this warm my heart? How does this make me love Jesus more? Cada vez que tomo en mi mano un tomo de teología, cada vez que estoy estudiando doctrina, lo que debo de preguntarme es cómo esto me mueve a amar más a Dios. Experiential theology honors the unconditional sovereignty of God. La teología experimental honra la elección incondicional de nuestro Dios soberano. That we thank God that of all people, He chose me to be one of His own. Y exploto en adoración al ver cómo de todas las personas Dios me ha elegido a mí. It teaches me to cherish God's grace. Me ayuda a valorar la gracia de Dios. It has a deep sense of the sinfulness of sin. Tiene un profundo reconocimiento de la seriedad del pecado, de nuestro pecado. It makes me desire to live all of my life before God's face. Me mueve a tener ese deseo para vivir toda mi vida para la gloria de Dios. It produces a happy obedience and a love for God's law. Produce una obediencia llena de gozo y un amor a la ley de Dios. It's satisfied, or where we find satisfaction and joy in scriptural worship. Encontramos gozo y satisfacción en adorar a Dios por medio de su palabra. And we need to be careful with this word experience theology for a very special reason. Debemos de tener cuidado con esta palabra teología experiencial por una razón. Because some people build their theology based on their experiences, their emotions in life. Porque muchas personas construyen su teología basado en sus propias experiencias y emociones en la vida. We must always be careful to check everything that we hear or experience according to the Scripture. Debemos de ser muy cuidadosos y debemos de siempre comprobar con la palabra de Dios todo lo que escuchamos y todo lo que experimentamos en la vida. We must be like the Bereans who received the Word of God with great eagerness, examining the Scriptures daily. Debemos de ser como los nobles hermanos de Berea que siempre estaban dispuestos a corroborar con la palabra de Dios si lo que estaban escuchando era de acuerdo con la palabra. And so my concern as a pastor, my concern as a Christian leader is that when I study theology, it makes me love God more. Así que mi preocupación principal como pastor es que cada vez que me acerque a estudiar teología me ayude a amar más a Dios. So theology leads to doxology, Así que la teología nos debe de conducir a la doxología. and that we want to see that all theology is practical. It leads to a more obedient life. Y debemos de reconocer que toda la teología es práctica, nos debe de conducir a una vida obediente hacia Dios. So that tonight we see what is theology and why do we study theology. Así que el día de hoy pudimos considerar qué es lo que es la teología y por qué estudiamos la teología. And for some of us it is late, but I'm happy to answer questions. We're going to stop, but if you have questions, I'm happy to hear them. Así que yo sé que para Or muchos... tomorrow morning you bring Yeah. your questions. Tomorrow night. Tomorrow night. Yeah. Tomorrow night. Yeah. Or you can come back tomorrow morning. I'll be here. Así que yo sé que es tarde para muchos, pero todavía puedo contestar algunas preguntas si alguno de ustedes tiene. No, nomás una pregunta, ¿dónde encajar, en qué categoría encajar lo que se conoce como la teología pastoral? In what branch or category can we put pastoral theology? I left that one out. Yeah. It is its own theology. Pastoral or practical theology is the study of how we lead the church and how we act as pastors. So that's either called practical theology or pastoral theology. Okay. Okay, it is its own study, very specific. So, I jumped over that one. so esa teología tiene su propia categoría, no la incluyó en esta clase, pero básicamente se trata de cómo debe un pastor cuidar y conducirse en su llamado.
¿Alguna pregunta más, hermanos? Bueno, no es me llamó mucho la atención en la parte donde habla desde una perspectiva experimental, Sí. porque los puritanos usaban desde una perspectiva experimental, usaban el libro del progreso del peregrino. Y precisamente, ¿por qué? Porque si vemos el libro del progreso del peregrino, la riqueza era que las experiencias de ellos tenían que ver con la Biblia. Amén. O sea, cuando subrayas todos los textos que menciona John Bunyan en ese libro, Yeah. te das cuenta que no eran experiencias basadas en misticismo, sino en experiencias en las escrituras. Claro. Entonces sí es, como dijo que es muy antigua esa práctica, es verdad. Yeah. He was noting how when you talk about experimental theology, he was giving the example of the Pilgrim's Progress from John Bunyan, Yeah. and how he reflects on the experiences of the pilgrims and how he can reflect that with the Bible. So he makes note of that. Which is why it's after the Bible, it's the most published book in English in all of history. So because it's so real. Y esa es una de las razones por la cual el libro del Progreso del Peregrino, después de la Biblia, es uno de los libros más publicados en el inglés en todo el mundo. Is okay? Yeah. You know? He has a question. Sí. Good. Hermano, dos preguntitas. Dígame, hermano. Se habló de la apologética, de la defensa de la fe, desde dos vertientes, ¿no? O Sí. dos perspectivas. Creo que una era la, no recuerdo. Presuposicional. La presuposicional. Sí. Y había otra que era la evidencial. evidencial, exactamente. Sí. Okay. Tiene dos ángulos en forma de pregunta. Tiene dos cosmovisiones, esas dos perspectivas de la apologética, porque puede hacerse de manera correcta e incorrecta, por un lado. Por otro lado, más o menos lo que manifestó el pastor Ricardo, la teología experiencial, ¿verdad? Puede ser vista desde una perspectiva también, digamos, bíblicamente correcta o no. Okay. So I hope I understand the question correctly. So the first question is regarding the apologetics, and he was talking about how the evidential and the precept. Is there a danger to practice them in the wrong way or applying them in the wrong way? The criticism that I have heard is that evidentialism tends to appeal to the rationality. Okay, el criticismo es que he escuchado con respecto a la apologética evidencial es que se inclina a apoyarse mucho en el intelecto. Sí. So we have to be careful because really the whole history, not theology, but the whole history of philosophy is human beings seeking to understand and make sense of God and the world by use of the rationality only. Okay. So debemos de tener mucho cuidado porque si observamos la historia de la filosofía, no la teología, la filosofía se basa en hacer uso de nuestro propio intelecto para entender las cosas de Dios. And the exaltation of the human rationality does not allow for the humility before God. Y la exaltación o la elevación del intelecto humano no nos permite humillarnos de la manera que Dios nos pide. But at the same time, I must say that R.C. Sproul believed in evidential. He said this is the best apologetics, evidentialism. Okay, pero al mismo tiempo me gustaría notar que R.C. Sproul era uno de los promotores principales de la teología evidencial. Sí. The caution then with presuppositionalism is that the human heart is closed
to the concept of God. He's suppressing the truth in unrighteousness. And so we're coming to people assuming that they accept what they are suppressing. Ok, so el peligro que él nota con respecto a la apologética presuposicional es que nosotros nos acercamos a las personas con la presuposición de que ellos ya están suprimiendo o deteniendo con injusticia, como dice Pablo, la verdad de algo que ellos ya saben. So, ese es el peligro que él nota con cuestión de la apologética presuposicional. So as I listen to the argument between the two sides, it seems to me that it's what we say, it's both and. It's best to use both approaches because we do have rationality. And God does speak to the human heart. And so I don't think we say this is best, this is worst. We bring the better of the two together. So, la opinión que él tiene con respecto a eso es que si podemos encontrar un balance entre ambas escuelas o enseñanzas para poder reconocer que Dios nos ha dado un intelecto, pero también solamente por medio de la palabra, ¿verdad? Podemos... And also because apologetics is a part of our evangelistic conversation. Y porque la apologética es parte de la conversación de nuestro evangelismo, It is wise for us, isn't it? Isn't it wise for us to start where people are? y es muy sabio comenzar donde las personas están. And so one person is going to be intellectual and rationalistic, and another person is going to be more emotional and affectional. So, puede que nos encontremos con personas que son más intelectuales, más racionales, como también nos vamos a encontrar con personas que son más emocionales, ¿verdad? Okay. Pero está bien. Tenía otra pregunta, ¿verdad? Disculpe, hermano, ya voy con usted. Sí. Rápidamente, lo digo porque Pablo cuando se acerca, cuando viaja a Atenas, cuando se para en el Areópago, él apela ciertamente al intelecto y no desde una perspectiva humanista, racional, sino desde la perspectiva de que Dios nos ha dado raciocinio. Claro. Pero este raciocinio no debe estar desarticulado de lo que es la creación y propiamente de lo que era el Evangelio. Entonces él apela a eso, siendo los atenienses hombres tan intelectuales, filosóficamente hablando, ¿no? Pero él apela a eso mismo precisamente para mostrarle la belleza y la grandeza del Evangelio. Claro. No fuera de la irracionalidad. Claro, claro. Gracias, hermano. So he was just making a comment on how he sees the way Paul presents the gospel to the philosophers at his time, and how he can use, reason, or what he considers reason to present the gospel. We have another question. And also in Acts 13, Paul has a completely different approach with the Jews who already knew the Old Testament. Y por ejemplo, si observamos en Hechos capítulo 13, vemos a ver que Pablo usa otro método totalmente distinto al dirigirse a los judíos de su tiempo. Sí. Con relación a la apologética evidencialista, creo que Joel Vicky en el primero o segundo tomo de su teología sistemática, él cita a un teólogo, y me gusta mucho la posición que tiene este teólogo porque él cita la parte de la evidencia con relación a la revelación natural, pero él dice que eso es mucho más efectivo trabajarlo al interior de personas ya redimidas, cristianas, nacidas de nuevo. Exacto. Porque pueden contemplar mucho más la creación y adorar a Dios por eso, que compartirlo con gente no regenerada que no va a tener la misma visión que él. Entonces creería que el lado negativo está más hacia el no creyente, pero un lado muy positivo que lleva a los redimidos a adorar a Dios por medio del evidencialismo. Y lo otro es, ¿cómo aconseja a los estudiantes de teología a tener un equilibrio con relación a la ortodoxia, ortopraxis y ortopatía? Ok,
His question is regarding how do you advise theology students to find a balance between the study of theology and the orthopraxy? I think the balance would be, when I talk about orthopraxy, the danger of orthopraxy is allowing culture to interpret Scripture. Ok, so el peligro con la ortopraxia, y a lo mejor no te referías a eso, pero es que permitamos que la cultura interprete la escritura. Pero ¿te referías al hecho de cómo balancear la teología con la vida diaria? ¿O con la práctica? Okay, so yeah, his question is mainly on the balance of theology and how we apply that. Okay, to okay, to yes. the- Because orthopraxy actually means proper practice. Yeah, Okay, yeah. okay. I think the balance is always to, I think the balance, we used to have a little song that said joy, the word joy, Okay. So yo creo que el balance lo podemos encontrar y lo voy a ilustrar con una canción que me gustaba o que escuchaba que comenzaba con gozo. Jesus, others, you. J-O-Y. Jesus, others, you. Ok, so era como ¿cómo se le llama? Un acróstico, sí, un acróstico que era con la palabra joy, que es gozo en inglés, y era Jesucristo, ¿Sí? Otros. Otros. Es mío. y luego yo, sí. So the balance, I think, is when I study theology, my balance is that I want to worship God first, Ok, so el balance se encuentra cuando estudiamos teología, es que mi propósito es que quiero honrar a Dios primero, and then I want to see the good of others, y también quiero ver quiero buscar el bienestar de los demás. and then lastly is for it's not about me and my understanding. I think that the balance is to put myself at the end. Y el balance, Worship others. Glory of God, good of others. ok, so el balance lo voy a encontrar cuando nosotros nos colocamos al último. Primero es la gloria de Dios, el bienestar de los demás y después, por así decirlo, el provecho propio. Último, siempre estamos nosotros viendo también unas reglas hermenéuticas, y dentro de las reglas hermenéuticas hablamos de 7 reglas especiales y 6 generales, y dentro de estas reglas especiales generales, vemos nosotros que la 6ª regla que usamos mucho es el uso correcto de la razón, y explicamos cómo la Biblia no está peleada con la razón, pero tampoco se interpreta con la razón. Se interpreta con la Biblia sin estar peleada con la razón. Muy bien. So he was talking about how they're studying hermeneutics, and they see one of the principal rules is that we don't, the reason is not against the Bible, but we don't interpret the Bible with our reason. The Bible interprets the Bible, but we never forget that the reason is not against the Bible. Exactly. Yes. Yeah. There is a proper use of reason. The Bible is given to us in rational forms. La Biblia ha sido revelada a nosotros de una manera racional. God is not an irrational God. Dios no es un Dios irracional. So therefore, we should be able to use. God is not irrational. We're created in the image of God. Therefore, we have a rationality we have to use. Así que Dios no es irracional, sino racional, y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Así que nosotros somos seres razonables para que podamos entender la verdad de Dios. Always understanding that we are fallen creatures and our rationality is fallen as well. Siempre recordando que somos criaturas que hemos caído y que de alguna manera nuestra razón ha sido afectada. Amén. Amén. We're gonna finish with a prayer. Okay, good. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Señor, nos
Permite, Señor, el poder acercarnos a tu palabra, Señor, el poder meditar en estas verdades, Señor, que son importantes, Señor. No hay nada mejor, no hay nada de mayor importancia, Señor, que conocerte a ti, que conocer tu palabra, Señor, y estar equipados, estar preparados, Señor, para ser más efectivos, Señor, no solamente en el ministerio, sino en nuestra vida diaria, en la práctica, Señor. Gracias, Señor, Padre, por mi hermano, Señor, que trae estas enseñanzas, Padre. Tú le usas, Señor, Padre, de una manera que es de mucha edificación. Ayúdalos, bendícelo, Padre, y permítenos, Señor, en tu gracia poder estar aquí el día de mañana, Señor, para seguir aprendiendo. Hogares, Señor, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias por esta iglesia, Señor. Amén. Amén.